Buenos días, presidente Milei. Cristina lo saluda. Buen día, Cristina, un gusto hablar con usted nuevamente. Creí que lo había perdido en el aire, pero por suerte acá estamos ya con la señal bien clara. Le estaba contando a la gente, presidente, de lo importante de la visita del profesor Jesús Huerta de Soto para usted, a tal punto de que es probablemente la única persona que citó en su discurso inaugural como presidente, y quería empezar con eso para que nos cuente qué significa en su vida este académico intelectual que tal vez tiene la fuente de parte de la doctrina económica en la que usted basa su gestión. Bueno, el profesor Jesús Huerta de Soto es el anarcocapitalista más importante del mundo. De hecho, él es quien ha acuñado el término anarcocapitalismo. O sea, él es un liberal libertario. Y si uno quiere ser, digamos, más estricto, él diría que es paleolibertario, o sea, un libertario como Dios manda, porque además es un profundo creyente. Dicho esto, para mí es una gran fuente de inspiración. Es un honor que un intelectual de la talla de Jesús Huerta de Soto visite la Argentina. Él va a estar recibiendo un doctorado honoris causa hoy por ESIADE, que además tengo el privilegio de ser quien se lo entrega por ser el último que ha recibido el doctorado honoris causa de ESIADE, con lo cual además tengo no solo el honor de verlo y poder haber compartido un tiempo con él, sino que además me han encomendado que le entregue el doctorado. Y además el día domingo nosotros, cuando regresamos de Roma, vamos a estar condecorándolo. Así es que y hoy obviamente, porque anoche lo invité a cenar a Olivos, a él, a su mujer y al profesor Bagús, y una vez yo estaba dando una conferencia para el curso de Philippe Bagús, y de pronto, digamos, el profesor Huerta de Soto me sorprendió en el medio de mi ponencia, y hoy, digamos, le retribuí ese gesto. Y bueno, nada, hoy hicimos una nota con Antonio Laje en la 24, y la verdad que fue muy, muy lindo, y creo que hemos hablado cosas que son muy importantes, tanto para el presente como para el futuro de Argentina, y no solo para este país, porque creo que, digamos, tal como lo ha señalado el secretario de Tesoro Besen, o lo ha señalado Cristalina Georgieva, estamos siendo un caso testigo para el mundo. Por lo tanto, hay mucho que hacer, y la verdad es que estar con uno de mis dos mentores intelectuales es un privilegio enorme, ¿no? Porque, digamos, o sea, tanto por Jesús Huerta de Soto como por Alberto Venegas Lynch, hijo, que de hecho el domingo estarán los dos juntos. Así es que la verdad que estoy muy, muy honrado, y es verdaderamente muy fuerte. Presidente, sabe que hoy cuando lo escuchaba al profesor Huerta de Soto, de alguna manera pronosticar un milagro económico argentino, pero también decir que con su modelo usted llevaba adelante una revolución, también recordaba haber leído en algunos de sus libros, porque curiosamente cuando desde hace más de un año intentamos entrevistarlo, el profesor nos envió un día a la radio una caja con libros de tapa dura, y me tomé el trabajo de leer algunos de ellos y coinciden prácticamente como un calco en su planteo de la escasez de dinero para eliminar la inflación, también de la ausencia de expansión crediticia para no generar inflación por ese medio. Yo no soy técnica como usted en lo económico, pero un poquito trato de comprender. Y la otra fase que entiendo en lo que escribe el profesor Huerta de Soto pendiente sería la cuestión de los impuestos, que hoy el ministro Caputo habló, de hecho, de una reforma tributaria. No sé si estoy yendo bien por este hilo, planteando una especie de paralelo entre su gestión económica y el planteo doctrinal del profesor de Soto. Es absolutamente así como lo señala usted. En primer lugar, si usted no se va a la obra que es la tesis doctoral, digamos, del profesor Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, bueno, digamos, ahí lo que hace es plantear la hipótesis, casi le diría, del anarcocapitalismo, y mostrar, digamos, lo perjudicial que es la presencia del Estado, y por lo tanto, digamos,
en la medida que usted tiene más injerencia del Estado, eso rompe la coordinación entre los agentes y eso hace que el sistema no funcione. El sistema funciona en base al descubrimiento, o sea, la creación de valor es propiedad privada y descubrimiento. ¿Qué pasa? Se lo hago con un ejemplo fácil. Suponga que usted tiene un individuo A y un individuo B, que producen el producto A y el producto B. Ahora, sucede que A tiene un desperdicio, ¿sí? Y digo, ¿qué hace usted con ese desperdicio? Usted tiene un problema, se lo tienen que sacar de encima, es un problema, ¿no? Entonces, hasta usted tiene que pagar para sacárselo de encima. Sucede que B podría utilizar como insumo el desperdicio que usted tiene en A. Entonces, aparece una persona, ¿sí? Una persona C que le compra a usted, básicamente, ese desperdicio y se lo vende a B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se creó una oportunidad de negocio, alguien la vio. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene socialismo, usted no tiene propiedad privada, usted no se puede apropiar de los resultados. ¿Cuál es su incentivo a investigar, a descubrir, a tratar de crear nuevas oportunidades? Ninguna. Y por eso, digamos, el sistema se derrumba. Es decir, más allá de que si usted tampoco se puede apropiar del fruto de su trabajo, tampoco tiene incentivos para trabajar. Bueno, en ese sentido, si usted se fija, nosotros tenemos armada la reforma del Estado y el achicamiento del Estado. Si usted mira el libro de Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, usted va a ver, digamos, tiene una parte que es espectacular, el libro que hace todo un raconto del debate monetario entre la Banking School y la Monetary School, la Currency School, perdón, que no solo, digamos, que arranca desde los escolásticos en el siglo XVI, y culmina, digamos, con la ley Peel en 1844, y eso es lo que da origen a todo el sistema financiero moderno, con los problemas que tiene, y que de hecho nosotros, las reformas que estamos haciendo en el plano financiero, que digo, nadie se preocupa, nadie mira lo que estamos haciendo en materia financiera para crear una banca muchísimo más sólida, o sea, mucho más fuerte que las distintas versiones de Basilea, pero bueno, es un trabajo que el doctor Bausil y todo su equipo lo están haciendo con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho profesionalismo y en silencio, porque nadie les reconoce ese trabajo, y están, digamos, inspiradas en las bases de dicho libro, y obviamente la naturaleza monetaria y la inflación está, digamos, va de suyo en todo esto, por decirlo de alguna manera, y nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Y si usted considera los rezagos que tiene la política monetaria, que pueden llegar a 2 años, para el año que viene, a mitad de año, sabe que la inflación se terminó. Después, otra contribución muy importante que, digamos, es la que yo, digamos, después voy a estar trabajando muy fuertemente y de la que explicaré el día domingo, tiene que ver con la teoría de la eficiencia dinámica. Y esto es muy interesante porque es genial, porque hace toda una digresión sobre los fundamentos económicos para lograr la eficiencia dinámica. Pero lo más interesante de todos es la parte final de ese trabajo, que lo pone en línea con los valores éticos y morales. Bueno, acá el profesor decía en su conferencia antes de venir a Argentina que los impuestos son comparables a la tiranía. Exacto. Entonces, por eso la siguiente fase sería esta reforma tributaria, entonces, presidente. Por ejemplo, exactamente, nosotros, bueno, la reforma tributaria que estamos planteando, que digamos, el ministro Caputo lo adelantó, lo que va a promover es la competencia fiscal. Yo no sé, puede ser que en algún momento, no sé si usted me escuchó hablar de votar con los pies. Sí. Eso no es un invento mío, es algo que inventó un economista que se llama Tibú. Y, por ejemplo, en Estados Unidos está pasando, si usted se fija, la empresa Mercado Libre se fue de Delaware y ahora se fue a Texas. Elon Musk se fue de California y se fue a Texas. ¿Por qué? Porque básicamente por una cuestión de impuestos. Entonces, lo que nosotros estamos planeando, supóngase que el IVA, sí, no es literalmente así, pero suponga que, no sé, 11 puntos del IVA fueran a Nación y 10 a las provincias. Lo que nosotros estamos proponiendo es, Nación cobra sus 11 puntos
Y después, si la provincia quiere sumar de los 10 puntos adicionales, que se haga cargo la provincia. Tiene que ver con un principio que se llama correspondencia fiscal. O sea, van a promover que las provincias compitan con bajas de impuestos para tener relocaciones de empresas, algo así. Eso, usted me leyó a la perfección. Sí, quise decir eso de manera más críptica, pero usted comunica mejor que yo. No, presidente, yo me comprometí a hablar de lo técnico de esta visita, porque también sé que usted se emociona hasta las lágrimas con esta especial presencia del profesor Huerta de Soto, porque en su vida él es una persona muy importante. Alguien le comentaba el otro día, son las dos caras de una moneda, porque el profesor Huerta de Soto es la parte teórica, pero usted es el primer presidente libertario aplicando esas ideas. Y esto no tiene, antecedente en cuanto a aplicación de la escuela austríaca, entiendo, desde la Alemania de posguerra. Esto no tiene, de hecho soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Y soy el primero que se ha animado a implementar estas ideas de modo profundo. Yo le voy a contar algo en el chat. Ayer fue algo muy lindo, porque ayer cumplíamos 500 días de gobierno. 500 días, qué impresionante. Sí, y un ministro, parafraseando a Sabina, dijo 4 días por cada 500 días de gobierno, o sea, haciendo referencia 4 desregulaciones por día en 500 días de gobierno. ¿Me puede hacer una versión de la letra de Sabina ahora, presidente, ya directamente? Que es desde el tema 19 días y 500 noches. Claro, Sabina austríaco sería. Le puedo asegurar que usted lo conoce más que nadie, el que hizo esa referencia brillante. No me voy a meter en detalles ahí, presidente. Yo entiendo el Chinese, quédese tranquila. Entonces, ahí, básicamente haciendo referencia a las 2.000 reformas estructurales que hemos hecho en nuestro gobierno. Es decir, hemos hecho más reformas que el último siglo de Argentina, de todos los gobiernos. Es un shock de liberación impresionante. Y le digo, y se viene el shock regulatorio más grande de la historia de la humanidad, que yo lo llamo el digesto. Le cuento fácil el tema del qué es el digesto. Federico Sturzenegger le pidió a cada ministro que haga un digesto de las leyes que usa. Básicamente el plexo normativo en Argentina son 42.000 leyes, 700.000 decretos, donde 70.000 están digitalizados, y 220.000 resoluciones y circulares y normas menores. Se le pidió a cada ministro que de su área determine qué es lo que está usando. Y adivine qué va a pasar cuando tengamos hecho el digesto de todas las cosas que usamos en todos los ministerios. ¿Qué cree que voy a hacer con el resto? ¿Motosierra? Absolutamente. Vuela todo afuera. Presidente, me falta todavía la última parte del ciclo que plantea en la escuela austríaca la base de lo que dice el profesor Huerta de Soto, que tiene que ver con lo que ocurre cuando hay disciplina económica a lo largo de un tiempo sostenido y constante, y en teoría se liberan los recursos productivos para que los empresarios tengan la tranquilidad de invertir y los beneficios lleguen a la sociedad. Yo creo que ese es su objetivo, pero me atrevo a pedirle el pronóstico de cuándo esa rueda, a su criterio, después de este esfuerzo, se debería cumplir, porque ese sería el paso final de lo que plantea el profesor Huerta de Soto en su teoría. Ok, eso está sucediendo y va a seguir sucediendo, y si Argentina se mantiene por este camino, en 30 años se convierte en una de las principales potencias mundiales. Es decir, estoy pensando en niveles de vida parecidos a los de Suiza o los de Irlanda, mucho mejor que Estados Unidos o la propia Australia o Nueva Zelanda. ¿Y en el corto plazo, presidente? Porque usted tiene una escala plebiscitaria por ahí este año, ¿no? Con las elecciones, me imagino que también hay una lectura de corto plazo. A ver, igual, sí, pero si usted se fija, yo no hago política económica mirando lo electoral. Tiene razón, me lo dijo a eso. Económica mirando lo moral. Me lo dijo a eso. Fíjese, ¿me permite que lo haga con un ejemplo? Sí, claro. Sistemáticamente yo dije que el cepo era una política inmoral. Sí. Porque básicamente restringe su libertad de elegir en qué moneda quiere ahorrar,
con lo cual afecta su decisión intertemporal, o sea, el daño que le causa. Imagínense una persona que en diciembre del 2001, en lugar de quedarse con $100, se quedó con 100 pesos, o con 1000. Hoy tendría el equivalente a, tener $1000, pasó a tener $1. ¿A usted le parece? Mire, digamos, el daño que se causó ahí. Dicho esto, entonces usted se protege y trata de salir. Como eso tiene un impacto, digamos, y el kirchnerismo emitía dinero, generaba inflación y la gente se quería escapar, quería comprar dólares. Cuando perdían reservas, ¿qué hacía? Ponían regulaciones, o sea, el cepo, para que usted no pueda comprar, usted termina demandando más dinero que el que quiere y le aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Con lo cual, o sea, encima le cobra un impuesto y no legislado. O sea, la inmoralidad total. O sea, el cepo es una política inmoral. Entonces, Dios, como nosotros hacemos política basado en principios morales, que es lo que asegura la eficiencia dinámica, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Había que sacarlo. ¿Qué dijeron? No, yo qué dije, nosotros con 12.000 millones de dólares podíamos salir. Yo dije, si alcanzamos 15.000 millones de dólares, salimos. Eso le consta, yo lo dije por todos lados. ¿Qué decía? No lo va a hacer porque es un año electoral, de ninguna manera va a salir, Digamos, conseguimos un programa total de 49.000 millones de dólares, donde cash son 20.000 millones de dólares, contra todos los pronósticos de la política que hice. Es cierto, porque aparte salió en un momento en que la mayoría apostaba que usted no iba a salir, y en ese sentido también auguró, ¿sigue augurando un dólar por debajo de los 1.000? Nosotros estamos haciendo todo para que el dólar tenga que ir a la banda inferior. Sí, a ver, lo hago práctico. Con los dólares que vamos a terminar juntando, el tipo de cambio de cobertura de la base monetaria amplia es 900 pesos. Entonces, es como que, digamos, por un billete de $10 que usted, digamos, va a pretender que le den 20. ¿Me comprende? O sea, es como que es demasiado evidente. Bueno, después se puede generar, digamos, turbulencia, se puede haber movimiento, pero bueno, fíjese, ahí está, el tipo de cambio fluctúa libremente, un día puede subir, otro día puede bajar, listo, es parte de la vida. Por eso también se llamó aprender a flotar. Si usted recuerda, yo hice una charla con Alejandro Fantino y el título, digamos, de los papeles míos que dicen, aprendiendo a flotar. Pasamos de Sabina a la clase de natación, presidente. Bueno, se lo decía como una broma. Sé que está esperándolo el profesor Huerta de Soto y que este diálogo es esencialmente por esta teoría, por esta visita y porque un poco fui insistente desde hace más de 1 año y medio con las ideas del profesor y cómo se aplicaba su teoría económica a su plan de gobierno, presidente. Pero lo último, porque está por viajar a Roma, si quiere dar alguna reflexión sobre la despedida al Papa, que es algo que concita en este momento la atención y seguramente quienes nos están escuchando no me perdonarían que hagamos una referencia. Bueno, le cuento que nosotros vamos a estar viajando el día domingo, discúlpeme, el día jueves, hoy mismo, ¿a qué hora salimos, Cari? A las 22 horas, porque estoy con el jefe acá, con mi hermana, la nota, esperando para vernos con el profesor Huerta de Soto y su familia. Pídale disculpas por la tardanza a los que lo esperan y a la secretaria general de la presidencia también. Ya las envié, quédese tranquila. Salimos hoy a la noche, digamos, a mí me gustaría mencionar a partir de algunas aberraciones que se estuvieron diciendo, es que somos la comitiva más austera y más chiquita de la historia. No, digo, para mencionar un elemento. Llegamos a la tarde, noche a Roma y ya después a la mañana tenemos que asistir a la ceremonia y después, digamos, ya nos volvemos para Buenos Aires y estaríamos acá en Buenos Aires a las 8 de la mañana del domingo. Y la verdad es que, digo, eso es lo estrictamente operativo y nada, me parece que es un evento extremadamente importante porque básicamente le guste a quien le guste, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Es decir, llegó a ser el líder espiritual de más de 1.500 millones de seres humanos.
estamos hablando de una persona de una envergadura enorme. Tuvimos el privilegio de que sea argentino y como jefe de Estado no puedo dejar de asistir a un evento de semejantes características, en especial siendo que el pueblo argentino es un pueblo católico. Entonces, espero representar a la altura de las circunstancias a los argentinos, digo, que tienen fe católica y que, digamos, básicamente veían en el Papa Francisco un líder que claramente era un líder impresionante. O sea, cuando uno después lo conoce, los que hemos tenido la posibilidad de conocerlo en persona y saber cómo actúa en política internacional y demás, sabemos de la estatura política que tenía. Le agradezco mucho, presidente, por este ratito. De nuevo, disculpas por la tardanza ante el compromiso que tiene, que es tan fuerte para usted en lo emocional, y le mando un gran saludo. Muchísimas gracias, saludos, gracias.